La década de los 70 en Estados Unidos comenzó con un incremento en los casos de crímenes violentos sin precedentes. Los traumas, la violencia y los tiempos difíciles de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Vietnam pudieron haber afectado a las nuevas generaciones, detonando una ola de violencia cuando aquellos niños se convirtieron en adultos. Y en medio de esa vorágine, hubo también un auge en el número de asesinos en serie. Alrededor de 200 aparecieron en Estados Unidos desde principios de la década. Se había creado un ambiente ideal para que los monstruos cazaran. No existían bases de datos que permitieran relacionar un crimen con otros. La tecnología del ADN apenas había nacido, y las recientes autopistas interestatales habían dado a los asesinos una forma rápida de buscar nuevas víctimas y de desaparecer sin dejar rastro. Las autoridades siempre iban un paso por detrás. Para atraparlos dependían de identificar patrones, pero no se tenía la capacidad ni el conocimiento para lidiar con la ola de homicidios que estaba surgiendo. Estaba claro que las teorías criminológicas no eran suficientes. No entendíamos su naturaleza. Y en este contexto, la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI inició un proyecto de investigación para comprender la psicología de los asesinos en serie. Robert Ressler y John Douglas fundaron una división con un propósito muy claro que en el momento no tenía ningún precedente: entrevistar asesinos en serie encarcelados con la esperanza de encontrar en ellos las respuestas que necesitaban, aplicar el conocimiento para resolver casos futuros. Los criminólogos estaban seguros de que las entrevistas podían darles una perspectiva más directa y detallada de la mente de aquellos asesinos. Solo hablando con ellos entenderían sus motivaciones, sus pensamientos y las experiencias que les habían llevado a convertirse en monstruos. A pesar del recelo de parte del FBI, Ressler y Douglas pudieron iniciar su investigación, justo en el momento en el que oyeron hablar de un hombre, alguien llamado Edmund Kemper, un gigante de casi 2 metros, al que conocían como el asesino de las colegialas. Había asesinado y decapitado a 6 estudiantes y matado a su madre con un martillo para después tener relaciones sexuales con su cabeza. Era un loco, un demente que ejemplificaba el mal más puro. Si de verdad querían sumergirse en la mente de un monstruo, tenían que hablar con él. Así pues, los investigadores viajaron hasta el Centro Médico de California, una institución penitenciaria en la ciudad de Vacaville. Kemper había aceptado con gusto su propuesta. En la prisión era conocido por su alta inteligencia, con un cociente intelectual de un superdotado, y por la cooperación con las autoridades. Era difícil creer que aquella persona había cometido aquellos actos tan atroces. Pero debían emprender ese viaje que no sabían dónde les iba a llevar. Era el momento de entrar en la mente del asesino. Ed Kemper pasó los primeros años de su vida en la granja familiar en Burbank, California. Desde muy pequeño desarrolló una profunda conexión con la naturaleza, especialmente con los animales. Sin embargo, su primer recuerdo era el de su padre cortando la cabeza a 2 pollos, que él consideraba sus mascotas. Cuando se negó a comérselos, sus padres le obligaron a hacerlo. Y desde ese momento su padre Edmund le forzó a ver cómo mataba a los animales de la granja, para que, como decía, dejara de ser una nena. Con el tiempo se volvió insensible a todo, a la sangre e incluso a las decapitaciones, entendiendo que eran parte de la vida. Más allá de esto, su infancia transcurrió con normalidad, hasta que en 1957 sus padres se divorciaron. La separación tuvo un profundo impacto en él, pues su madre Clarnell se llevó a los niños a Helena, Montana. Ed, separado de su padre con quien siempre había estado muy unido, empezó a pagar toda la ira de su madre. Lo trataba mucho peor que a sus 2 hermanas, diciéndole que él, igual que su padre, iba a convertirse en un fracasado cuando se hiciera mayor. Fue a partir de ese momento que por primera vez empezó a mostrar las típicas señales de comportamiento antisocial y hacer cosas que muchos considerarían perturbadoras. Ed comenzó a disfrutar al prender fuegos, un rasgo de piromanía muy temprana, y a jugar con las muñecas de sus hermanas, recreando con ellas asesinatos y ritos sexuales, disfrutando especialmente
de arrancarles la cabeza. Pero no pasó demasiado tiempo antes de que desplazara su interés de las muñecas a los animales. Varias veces capturó a gatos callejeros, pasando largas horas torturándolos antes de matarlos o en ocasiones de enterrarlos vivos. Ya estaba fantaseando con la muerte, con la idea de asesinar. Para él no había ninguna diferencia entre que su padre decapitara pollos de granja, algo aparentemente aceptable, y que él matara perros y gatos, algo aparentemente inaceptable. Su madre, a quien describía como una mujer emocionalmente abusiva, empezó a sentir que algo extraño le ocurría, y por miedo a que violara a sus hermanas, lo encerró en el sótano, donde debería vivir a partir de ese momento. Sin embargo, con 13 años se fugó de casa y marchó a California para ver a su padre. Pero al llegar y encontrarse con él, vio que había rehecho su vida. Se había vuelto a casar y había tenido otro hijo, a quien era evidente que amaba más que a él. Kemper, con el corazón roto, regresó a Montana con su madre. Pero poco tiempo después de volver, su madre lo echó de casa. Con miedo de aquel chico, lo envió a vivir con sus abuelos paternos, Edmund Sr. y Maud Kemper, a un rancho en North Fork, en California. Creía que el campo iba a ser un buen ambiente para él, pero estaba muy equivocada. Su abuelo sufría demencia y nunca llegó a llevarse bien con su abuela. Y además, cosa que nunca le había ocurrido antes, comenzó a sufrir bullying en el colegio. Él sentía que era una bomba de relojería, que tarde o temprano, todo iba a estallar. Era solo cuestión de tiempo que cruzara la línea. Y el 27 de agosto de 1964, con apenas 16 años, tomó el arma que le habían regalado las pasadas Navidades y sin ningún tipo de duda, disparó y mató a su abuela, a quien ya odiaba profundamente. Unos minutos después, cuando su abuelo regresó a casa, también lo asesinó, simplemente para impedir que tuviera que ver el cuerpo de su esposa fallecida, como un acto de bondad. La granja estaba aislada, probablemente habrían pasado meses antes de que alguien se enterara de lo sucedido. Pero inmediatamente después de matarlos, llamó a su madre para contarle lo que había hecho, y justo después, a la policía para entregarse. Tras su arresto, fue evaluado por psiquiatras que determinaron un cociente intelectual de 145, una superdotación intelectual, y le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Lo ingresaron en el Hospital Estatal de Atascadero, donde por fin encontró una estabilidad y una estructura que nunca antes había tenido en su vida. Se comportó tan bien que terminó convirtiéndose en el asistente del psiquiatra. Y después de solo 5 años de ingreso y pese a las protestas de muchos psiquiatras del centro, que decían que solo había dado las respuestas que querían oír, Ed fue liberado en 1969 bajo libertad condicional, justo el día de su 21º cumpleaños. Su psiquiatra le había jurado que no tendría que regresar al ambiente del que venía, pero no cumplieron esa promesa. Ed, teóricamente rehabilitado, volvió a ser puesto bajo custodia de su madre. Aún así, intentó que la vuelta no lo desestabilizara. Tenía claro que quería convertirse en oficial de policía, una profesión que le daría la estructura y el orden que había descubierto que necesitaba. Sus antecedentes habían sido borrados, pero lo que impidió que fuera agente fue su descomunal altura, al existir un límite a cómo de alto podía ser un policía. Entonces decidió que si no podía ser policía, al menos se haría amigo de ellos, por lo que empezó a frecuentar The Jury Room, un bar frecuentado por agentes. Sin embargo, la relación con su madre cada vez era más tensa. Los oscuros pensamientos estaban volviendo a florecer. Las fantasías acerca de matar estaban nublando su mente. Ese monstruo en su interior quería salir de nuevo. Otra vez. Era solo cuestión de tiempo. El 7 de mayo de 1972, después de discutir con su madre, Ed estaba conduciendo para intentar despejar su mente cuando de repente vio a 2 chicas haciendo autostop. Mary Ann Pez y Anita Luchesa, ambas de 18 años, buscaba a alguien que las pudiera llevar a la Universidad de Stanford. Ed les ofreció subir. Durante mucho tiempo había fantaseado con aquello, con recoger a una chica de la carretera y asesinarla.
Había llegado su momento. Ed condujo hasta un camino de tierra y cuando estuvo suficientemente lejos de la carretera, mató a las dos chicas. Las envolvió en sábanas y se las llevó a casa, donde las decapitó y preservó sus cuerpos durante un tiempo, antes de tirarlos por un barranco. Había completado su fantasía, pero quería repetirla. Quería volver a sentirlo. El siguiente asesinato ocurrió el 14 de septiembre de 1972, cuando recogió a otra autoestopista, una niña de 15 años llamada Aiko Ku, que quería que alguien la acercara a su clase de baile. Una vez se subió al coche, puso cinta adhesiva en su boca y la asfixió hasta que perdió el conocimiento. Acto seguido, al llegar a un descampado, la sacó del coche y violó, antes de usar una bufanda para estrangularla. Cuando terminó, llevó su cuerpo a casa y la desmembró. Cuando tuvo una reunión de evaluación con su psiquiatra, quien estaba muy orgulloso y contento del progreso que había hecho, la cabeza de la niña seguía guardada en su coche, aparcado frente al hospital. No volvió a actuar hasta el 7 de enero de 1973, cuando recogió a una niña de 15 años llamada Cindy Scholl y la llevó hasta lo alto de una colina. La obligó a entrar en el maletero del coche y con un solo disparo en la cabeza, la mató. Volvió a llevarse el cuerpo a casa, donde a la mañana siguiente tuvo sexo con el cadáver. Tras desmembrarla, retiró cuidadosamente las balas de su cabeza y la enterró en el jardín de casa, asegurándose cuidadosamente de que su rostro apuntara hacia la ventana de la habitación de su madre. Apenas un mes después, el 5 de febrero de 1973, volvió a tener una violenta discusión con su madre, y como siempre, salió de caza una vez más, asesinando a Rosalind Thorpe y a Alice Liu, de 23 y 20 años. Para ese momento él mismo había entendido que era la rabia que sentía hacia su madre lo que lo desencadenaba todo. Si quería que los asesinatos se detuvieran, solo tenía un camino: matar a su madre. Sin embargo, unas semanas después la policía se presentó en su casa. Habían recibido el aviso de que alguien cuyos antecedentes penales de homicidio estaban borrados había comprado un arma. Los agentes, que conocían a Ed del bar, le dijeron que no se preocupara, que era solo una formalidad. Investigaron las armas en su posesión y al ver que todo estaba correcto, se marcharon. No sospecharon en ningún momento de que él fuera el que ya se conocía como el asesino de las colegialas. Pero la paranoia se apoderó de él. Tenía que terminarlo todo, o tarde o temprano lo atraparían. Habían llegado al último capítulo de la historia. La noche del 20 de abril de 1973, esperó a que su madre se quedara dormida. Entró en su habitación y, sin dudar ni un solo instante, golpeó su cuerpo con un martillo hasta que sintió que había muerto. Una vez lo tuvo claro, le cortó el cuello y, tras decapitarla, profanó su cabeza con prácticas sexuales. Cuando terminó, le arrancó la lengua y dejó la cabeza encima de la mesa para jugar a los dardos con ella. La ira lentamente se desvaneció y se dio cuenta de que tenía que hacer algo para que la policía no sospechara de él. Así pues, llamó a Sarah Hallett, una amiga de su madre, para invitarla a cenar. Cuando la mujer llegó, la estranguló y la decapitó. Si alguien preguntaba por ellas, podría decir que su madre y su amiga habían marchado juntas de vacaciones. Guardó los cuerpos en un armario y, después de limpiarlo todo, se fue a la cama a dormir. Había matado por fin a su madre. El tormento en su interior se había desvanecido. Era libre del origen de su mal. Después de esto, Ed decidió ir de Santa Cruz y, mientras conducía, escuchó por la radio las noticias del doble asesinato. Pensaba que no sentiría nada, pero el remordimiento empezó a invadirlo y 4 días después, llamó a la policía desde una cabina telefónica, confesando el asesinato de 8 mujeres. Las autoridades no se lo tomaron en serio, ya que lo conocían del bar y creyeron que les estaba tomando el pelo. Pero tras unas llamadas, vieron que la confesión tenía sentido. Edmund Kemper era el asesino que llevaban tiempo buscando. Quería dejar de esconderse y pagar por sus crímenes.
Fue arrestado el 24 de abril y confesó todos los asesinatos, diciendo que no podía controlar los delirios que envenenaban su mente. Solicitó incluso una lobotomía para que nunca más volviera a sentir el deseo de matar. Tampoco pudo morir en la silla eléctrica, que pidió que se le fuera concedido en el juicio. La pena de muerte había sido suspendida en el estado, por lo que recibió la pena de cadena perpetua, y fue enviado a la Penitenciaría Estatal de California en Vacaville, para pasar el resto de su vida apartado del mundo. Tenían la historia del monstruo. Se habían sumergido en el lugar donde descansaban los secretos de la maldad humana. Edmund Kemper fue uno de los primeros depredadores entrevistados por la Unidad de Ciencias de Comportamiento del FBI, y fue a raíz de ello que Robert Ressler bautizó un concepto que todavía no existía: el de asesino en serie. Edmund se mostraba arrepentido de sus crímenes y había aceptado ser entrevistado por el FBI en 3 ocasiones, obteniendo una información muy valiosa en cada una de ellas. Con los fundamentos teóricos anteriores, cualquier psicólogo criminal habría determinado que Kemper era un sociópata, pero ellos llegaron a la conclusión de que si no fuera por el abuso de la madre, jamás se habría convertido en un asesino en serie. Estas teorías, estas aproximaciones al origen de su comportamiento, lo cambiaban todo, porque entender sus desencadenantes, aunque no iba a devolver la vida de las víctimas, sí que podría salvar muchas en el futuro. Estábamos emprendiendo ese viaje hacia el lugar que siempre habíamos necesitado explorar: la mente y las circunstancias de los asesinos en serie. El sueño de encontrar la semilla del mal parecía estar cerca. El sueño de descifrar la naturaleza más oscura del ser humano. Pero como en muchos sueños, aparece un monstruo al final.